Mi nombre es Albaidalí Muñoz, soy profesora titular de la Facultad de Enfermería, líder del Grupo de Investigación Salud y Cuidado de los Colectivos. Dentro del grupo trabajamos una de las líneas que es relacionada con el control de la tuberculosis, específicamente la línea de investigación, aspectos individuales, sociales y programáticos asociados a la tuberculosis. Pienso que son varios objetivos. Primero, es que el trabajador de la salud se reconozca como susceptible, vulnerable a desarrollar la enfermedad. Segundo, que identifique que hay unas medidas que están al alcance de él y unas medidas que yo soy consciente, que la institución es consciente y los científicos somos conscientes que no está al alcance del trabajador, pero que las instituciones deberían asegurarle al trabajador de la salud como son las adecuadas condiciones de trabajo. Y tercero, implicar y generar algunos cambios de comportamiento. Somos conscientes que no todo lo vamos a poder conseguir con este proyecto, pero que el trabajador reconozca el sintomático respiratorio, el sospechoso y la forma de utilizar el N95. Ya estamos contribuyendo al control de la infección de la tuberculosis en el trabajador de la salud. Se llevan registros por la Organización Mundial de la Salud muy serios de la morbilidad, de la mortalidad y de la epidemiología de la tuberculosis. Aproximadamente al año se diagnostican unos 10 millones de casos nuevos al año en todo el mundo. La mortalidad es aproximadamente el 10% de los casos. En Colombia más o menos se diagnostican de 13.000 12.000 casos anuales. En Bogotá se diagnostican aproximadamente 1.200 casos anuales. La mortalidad es similar en muchos sitios, ¿no? Específicamente en Bogotá tuvimos en el año 2016 36 casos de trabajadores de la salud con diagnóstico de tuberculosis. Aquí hay que hacer una anotación especial, es que esos son los registrados, los notificados y bien sabemos todos los que estamos en el sistema de salud que tenemos subregistro, que tenemos dificultades con que las personas reconozcan que tengan la enfermedad y dado el estigma que todavía existe en el mundo, porque esto es una situación histórica, los casos de tuberculosis pueden ser más. Trabajador de la salud, de acuerdo a los estudios realizados en diferentes países del mundo, tiene de 10 a 100 veces mayor probabilidad de desarrollar tuberculosis que el resto de la población general. Hay unas poblaciones a riesgo que nosotros generalmente como trabajadores reconocemos y decimos son los indígenas, son los habitantes de calle. Sin embargo, no hemos identificado que el trabajador de la salud tiene una vulnerabilidad grande. A veces se imagina que el trabajador de la salud es el médico, la enfermera, y el concepto desde el ámbito laboral involucra a toda persona que esté desempeñando funciones administrativas y asistenciales en una institución de salud. Entonces, ¿qué personajes entran en este concepto? Estudiantes en formación, médicos, enfermeras, están las personas que trabajan en servicios generales, las personas de facturación y actividades administrativas. Entonces, nada más este es un concepto que pienso que es clave que el trabajador de la salud y las personas que están en instituciones de la salud reconozcan, porque si yo me reconozco como trabajador de la salud, ya sé que tengo una exposición mayor que el resto de la población. La causa de la tuberculosis se descubrió en 1882 y se le denominó con el apellido de la persona que lo descubrió, que es el doctor Roberto Koch. Por eso se dice bacilo de Koch o BK. El microbio de la tuberculosis está presente
en los pulmones y en las secreciones de la persona que tiene tuberculosis activa, de tal forma que la persona al toser, ese bacilo queda suspendido en el aire ambiente y una persona sana o que esté en contacto con ese paciente con tuberculosis puede inhalar el bacilo. El bacilo llega a lo más profundo del pulmón, que es en el alvéolo. Allí tiene un mecanismo biológico que interactúa con las células del huésped y el bacilo se puede diseminar a ciertos órganos del cuerpo. Eso se denomina la infección tuberculosa. La tuberculosis básicamente produce enfermedad en el pulmón en el 85% de los casos. Un 15% de los tuberculosos tienen enfermedad en otros órganos que no son el pulmón. Esos órganos que pueden tener una persona con tuberculosis extrapulmonar no transmiten la tuberculosis. La tuberculosis básicamente se transmite por los enfermos que tienen tuberculosis en el pulmón. Entonces, por eso es tan importante detectar las personas que pueden tener tuberculosis. ¿Quiénes son? Los que se denominan sintomáticos respiratorios, o sea, aquellos que tosen y expectoran por más de 15 días sin saberse la causa. O sea, no una gripa, ni una crisis asmática, ni la exacerbación de una enfermedad pulmonar crónica en los pacientes que han fumado. No, aquella persona que tose y expectora por más de 15 días se denomina un sintomático respiratorio. A esa persona hay que hacerle los estudios en el esputo, en la expectoración. Se llama la baciloscopia. ¿Su merced ha tenido tos por más de 15 días? Sí, señor. Bueno, señor, vamos a realizar un examen que consiste en tomar 3 muestras de flemas. La primera muestra la tomamos hoy, lo esperamos mañana para tomar la segunda muestra en la mañana, preferiblemente en ayunas, y pasado mañana tomaremos la tercera también en ayunas. Entonces, ¿me acompaña, por favor? Gracias. La tuberculosis puede producir y frecuentemente produce sensación de enfermedad, malestar general, pérdida de peso, pérdida de apetito, produce sudoración, más que todo por la noche, puede producir fiebre, de tal manera que hay síntomas respiratorios de tos y expectoración y síntomas generales. El diagnóstico de la tuberculosis se hace comprobando la bacteria, el germen. ¿Cómo se comprueba que una persona tiene tuberculosis? Pues hay que demostrar en las secreciones respiratorias la bacteria. Se hace un examen que se llama baciloscopia, o sea, se recoge la expectoración en un frasquito en las horas de la mañana, se lleva al laboratorio, se le hace una tinción especial, se mira en el microscopio y ahí pueden aparecer los bastoncitos que cogen una coloración especial y entonces por esa razón se dice que la persona tiene baciloscopia positiva. La baciloscopia positiva no prueba 100% que se trate de un bacilo tuberculoso, pero es muy sugestivo. Entonces el siguiente paso es cultivar esa secreción. Existen 2 tipos de medios de cultivo, los cultivos en medio sólido, los cultivos en medio líquido. El tratamiento de la tuberculosis básicamente se fundamenta en la toma de unos medicamentos que tienen la capacidad de curar el 99% de los pacientes con tuberculosis. Hoy en día se dispone de unas cápsulas en cuyo contenido están los 4 medicamentos básicos con los que se trata la tuberculosis. Esos medicamentos se denominan isoniazida, piracinamida, etambutol y rifampicina.
pensamos en lo laboral, pensamos en estas condiciones de trabajo que rodean a ese trabajador de la salud, y estas incluyen unas condiciones relacionadas con el ambiente, otras relacionadas con la tarea, y en relación con el ambiente tenemos muchos aspectos relacionados con iluminación, ventilación, que son medidas que son directamente sensibles a la micobacteria. Las medidas de control de la infección por tuberculosis son direccionamientos de la Organización Panamericana de la Salud y el Centro de Control de Enfermedades, CDC de Atlanta, en los Estados Unidos, que buscan contribuir a la reducción del contagio por tuberculosis en las instituciones de salud. Las medidas de control de tuberculosis se clasifican en medidas administrativas, ambientales y de protección personal. La ventilación natural cruzada, que es una medida que es fácil en la mayor parte de las instituciones, donde requerimos pues tener una ventana y una puerta y saber dónde ubicar al trabajador de la salud y a la persona que estamos atendiendo. Y hay otra medida que sería la ideal, y es la relacionada con la ventilación mecánica. En las instituciones de salud en que no tenemos una adecuada ventilación, pues toca recurrir a la ventilación mecánica, y especialmente en los cuartos de aislamiento. Tenemos instituciones con unas condiciones óptimas. Sin embargo, si pensamos en nuestras instituciones, la infraestructura no tiene características adecuadas ni de ventilación ni de iluminación, lo que, asociada a las características de la bacteria, hace que esta persona tenga una exposición mayor, que también está relacionado con lo laboral. El tiempo de exposición de este trabajador durante el proceso que se da el trabajo. Una persona con tuberculosis sin tratamiento puede infectar en media de 10 a 15 personas por año. Entonces pienses en un trabajador de la salud que atiende varios pacientes con diagnóstico de tuberculosis, diagnosticados o no diagnosticados. Esto hace que este trabajador esté expuesto. Y esto tiene que ver con un concepto que utilizamos en salud laboral, que son tiempos de exposición. Entonces, este tiempo de exposición va a hacer que este trabajador realmente pueda tener o no una mayor probabilidad de desarrollar la enfermedad. El trabajador de la salud desconoce cómo reconocer el sospechoso de tuberculosis, que es lo que también se había mencionado anteriormente, que es el sintomático respiratorio. Este sospechoso es clave porque él puede estar en cualquier servicio, o sea, el sospechoso lo podemos tener en servicios de urgencias, de consulta externa, y generalmente el trabajador del área de hospitalización imagina que el sospechoso de tuberculosis está en el programa de control de tuberculosis. En el programa de control están los que se han diagnosticado. Entonces, ese sospechoso es el que realmente tenemos que estar atentos y sensibles los trabajadores de la salud. No debe existir la discriminación para el paciente con tuberculosis, debe existir una educación suficiente, no solamente al público en general, sino también obviamente a todo el personal involucrado en la atención del enfermo, la familia del enfermo, el mismo enfermo. Existe un buen desconocimiento a veces de las situaciones relacionadas con la tuberculosis, y por eso los mitos que hay sobre la enfermedad. Si el trabajador de la salud no conoce qué significa una vaciloscopia de una cruz, de 2 cruces, de 3 cruces, ese trabajador está más vulnerable porque está con desconocimiento de que esta persona tiene un número máximo o mínimo de bacilos que está botando a medida que habla, tose o ríe. Entonces, imagínense si el trabajador no conoce qué significa esa vaciloscopia de 1, 2, 3 cruces, pues ya esto lo hace que esté expuesto. Hay otra medida que el trabajador desconoce, y es relacionado con qué tasa de incidencia tiene la región donde él presta servicios. No es lo mismo yo trabajar en una localidad de Bogotá, donde la incidencia es el 15, a que sea el 20, a que sea el 60, a que sea el 70, porque esto va a hacer que el número de pacientes que yo atienda sean mayores. Yo siempre le enseño a mis estudiantes que mientras exista la tuberculosis desde la salud pública, va a ser
que este trabajador de la salud que atiende a estas personas en los programas de salud pública esté expuesto laboralmente, que es una medida que a veces el trabajador no cae en cuenta porque realmente las escuelas de formación, las disciplinas de la salud de forma general, enseñamos a cuidar al otro, pero realmente fallamos un poco en cómo cuidarnos nosotros como trabajadores de la salud. La mascarilla de alta eficiencia N95 permite la filtración del 95% de las partículas con un tamaño igual o mayor a 0.3 micras, por lo cual permite desarrollar un filtrado de aerosoles infecciosos como el de la tuberculosis. Es importante destacar que la mascarilla de alta eficiencia N95 es diferente a la mascarilla quirúrgica o comúnmente conocida como tapabocas. El tapabocas retiene los fluidos de una persona al hablar, toser y estornudar y no protege contra aerosoles infecciosos de tuberculosis. Como consideraciones previas para el uso de la mascarilla de alta eficiencia N95, es importante tener en cuenta lo siguiente. Realizar el lavado de manos antes y después del uso de la mascarilla de alta eficiencia N95. Revisar el estado de la mascarilla de alta eficiencia N95. Si se encuentra en malas condiciones, con polvo, sucia o con secreciones corporales, debe ser desechada inmediatamente. Verificar la certificación de alta calidad. Se debe verificar que esta certificación aparezca en el empaque y en la mascarilla de alta eficiencia N95. Retirar joyas u otros elementos que puedan obstruir el adecuado ajuste de la mascarilla de alta eficiencia N95. En el caso de los hombres, se debe tener la barba completamente rasurada. De lo contrario, los aerosoles infecciosos de tuberculosis pueden contagiar al trabajador, ya que no se genera un adecuado ajuste de la mascarilla al contorno facial. Con respecto a la postura de la mascarilla de alta eficiencia N95, se recomienda ubicar la mascarilla en la palma de la mano. Ubicar y sostener la mascarilla localizando la lámina metálica sobre la nariz. Acomodar la banda elástica superior sobre las orejas y la banda elástica inferior atrás del cuello. Acomodar la lámina metálica al contorno de la nariz. Para verificar el sellado de la mascarilla de alta eficiencia N95, se sugiere, con las manos sobre la mascarilla, aspirar y botar aire por nariz y boca. No se debe filtrar el aire alrededor de la mascarilla. Si el aire se filtra alrededor de la nariz, reajustar la lámina metálica. Reajustar las bandas elásticas si el aire se filtra por los lados de la mascarilla. Probar una nueva mascarilla si no se obtiene un ajuste adecuado. Para retirar la mascarilla de alta eficiencia N95 se recomienda retirar la mascarilla tocando únicamente la banda elástica superior y luego la banda elástica inferior. Desechar la mascarilla en una caneca roja. De forma controversial, encontramos que otro hallazgo, el 70% de los trabajadores manifiestan que por parte de las instituciones de la salud no han recibido capacitación relacionado con la prevención de la tuberculosis, siendo uno de las obligaciones que tienen las instituciones de salud en explicarle, en notificarle a los trabajadores de la salud a qué factores de riesgo están expuestos. Otra medida que desconoce el trabajador de la salud es la relacionada con la prueba de tuberculina. La prueba de tuberculina es una prueba que se hace para identificar no si una persona está enferma, sino infectada. Esto es lo que llamamos una tuberculosis latente. El trabajador de la salud debería, a pesar de la controversia que genera la prueba de tuberculina, saber cuál fue su resultado de prueba de tuberculina antes de iniciar a trabajar, inclusive antes de exponerse a las prácticas, y ojalá pudiera hacer unos controles cada 2 años. Lo paradójico es que el profesional de la salud suele desconocer, no tiene acceso mejor a información adecuada sobre los niveles de protección legal que hay en estos temas.
El sistema de seguridad social, digamos, hace la distinción entre las enfermedades y situaciones que se presentan por causas vinculadas al trabajo y las que se presentan por razones distintas de las laborales. La legislación, ¿por qué las distingue? Porque aunque la situación es la misma, adquirir una enfermedad, la protección del sistema de seguridad social, digamos, es un poco más estructurada en las enfermedades que tienen origen laboral, porque las cubre el sistema de aseguramiento de riesgos laborales mediante las administradoras de riesgos laborales conocidas como ARL. Cuando la enfermedad se adquiere vinculada a la actividad laboral, puede ser calificada como lo que la ley llama enfermedad laboral. Entonces, la legislación establece esa distinción y la calificación de origen y los porcentajes respectivos los examinan las juntas de calificación de invalidez. Según este decreto, la tabla legal de enfermedades profesionales, se establecen qué tipo de ocupaciones o actividades originarían, por ejemplo, la tuberculosis pulmonar, que puede ser de origen común o de origen profesional. En la norma aparece cuáles son las profesiones más expuestas, digamos, a ese tipo de enfermedades, pero no es un criterio excluyente. Si una situación o una profesión no aparece allí, pero adquiere la enfermedad, se puede demostrar, establecer por la Junta de Calificación la relación de causalidad entre el trabajo y la enfermedad que se adquiere. Por supuesto, ante aparición o diagnóstico de la enfermedad, la búsqueda de la calificación correspondiente, porque eso va a determinar sus derechos en el sistema de seguridad social. Aquí un mensaje muy especial para el trabajador de la salud es que hay que pensar que la tuberculosis está, que la tuberculosis persiste, que no se ha eliminado. Epidemiológicamente dicen que ha resurgido. Realmente desde la década de 80 la tuberculosis está en el escenario epidemiológico y no ha resurgido, se ha mantenido. Y un aspecto clave también que no podemos dejar pasar de vista es que se ha mantenido, y mientras las condiciones de vida, las condiciones de trabajo y las condiciones sociales y políticas de nuestro escenario no mejoren, se va a mantener, porque la tuberculosis realmente es la expresión de las condiciones sociales, políticas y económicas en que se da la salud, y la salud pues responde a todos estos aspectos. Sesquicentenario Universidad Nacional de Colombia. Patrimonio de todos los colombianos.